En la opulenta mansión de los Mendoza en las afueras de Madrid. El eco de un portazo resonó como un trueno en la noche. Ana, con el rostro empapado en lágrimas, acababa de ser expulsada de su propio hogar por su padre, el magnate empresarial Javier Mendoza, quien la había descubierto besando a Laura en el jardín. Lo que Javier no sabía era que esa misma noche Ana tomaría una decisión que desmantelaría el imperio familiar que él tanto idolatraba. Ana caminó bajo la lluvia torrencial. Su mente un torbellino de rabia y dolor. ¿Cómo podía su padre, un hombre que presumía de valores tradicionales, rechazarla por amar a otra mujer? Laura la esperaba en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, con los brazos abiertos y una expresión de preocupación que solo aumentaba la culpa en el pecho de Ana. Habían sido discretas durante meses, ocultando su relación ante los ojos juzgadores de la sociedad española, donde el peso de la tradición católica aún aplastaba cualquier desviación de la norma. Pero esa noche, todo había salido a la luz. Javier, al entrar inesperadamente en la fiesta familiar, las había visto en un momento de intimidad robada. Su reacción fue inmediata y brutal: gritos, acusaciones de vergüenza y deshonra. Y finalmente, la orden de que Ana abandonara la casa para siempre. No tengo una hija como tú, le había dicho, con los ojos llenos de un desprecio que Ana jamás imaginó ver en él. Laura, al recibirla, la abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo. Lo superaremos juntas, dijo. Pero Ana sentía el peso de la duda. ¿Valía la pena sacrificar todo por este amor? Su familia era todo para ella: el lujo, la seguridad, el estatus. Javier Mendoza no era solo rico, era un pilar de la alta sociedad madrileña, con conexiones en el gobierno y en la iglesia. Rechazarla no era solo un acto personal, era una declaración pública que podía arruinar su reputación. Ana se sentó en el sofá desgastado del apartamento, contrastando drásticamente con los muebles italianos de su hogar anterior. Recordó cómo había conocido a Laura, en una conferencia sobre derechos humanos en Barcelona, donde Laura, una activista apasionada, hablaba sobre la discriminación LGTB en España. Ana, entonces estudiante de Derecho, se sintió atraída no solo por su belleza, sino por su fuego interior. Sus primeras conversaciones fueron intensas, llenas de debates sobre igualdad y libertad. Pronto, esos debates se convirtieron en citas secretas, besos robados en callejones oscuros y promesas de un futuro juntas. Pero ahora, ese futuro parecía incierto. Al día siguiente, Ana se despertó con un mensaje de su madre, Isabel, suplicándole que volviera y corrigiera su camino. Isabel, una mujer devota y sumisa, siempre había priorizado la imagen familiar sobre todo. Tu padre está furioso. Pero si renuncias a esa fase, todo puede volver a la normalidad, decía el mensaje. Ana sintió una punzada en el corazón. ¿Era esto solo una fase? No. Lo sabía en lo profundo de su ser. Su amor por Laura era real, profundo, inquebrantable. Pero el rechazo de su familia la hacía cuestionar todo. Laura, al ver su expresión, la confrontó. No puedes dejar que te manipulen. Ana, esto es lo que somos. La tensión en el aire era palpable. El inicio de un conflicto que se extendería más allá de ellas dos. Ana decidió no responder a su madre aún. En cambio, fue a su trabajo en un bufete de abogados, donde fingió normalidad ante sus colegas. Pero dentro,
El tormenta rugía. Recordaba las noches en que su padre la elogiaba por su inteligencia, planeando que heredara el negocio familiar. Ahora, todo eso se desvanecía. Esa tarde, recibió una llamada de su mejor amiga. Carla. ¿Quién había oído rumores? Ana. ¿Es verdad? Tu padre está diciendo a todos que estás enferma y en tratamiento. La humillación la golpeó como un puñetazo. Javier no solo la rechazaba, la difamaba para salvar su propia imagen. Furiosa, Ana colgó y miró a Laura. ¿Quién preparaba la cena? Tenemos que hacer algo, dijo. Laura asintió. Pero sus ojos mostraban miedo. Sabía que confrontar a un hombre como Javier podía costarles caro. Esa noche, mientras yacían en la cama, Ana trazó un plan en su mente. Conocía los secretos del imperio de su padre, irregularidades fiscales, sobornos a funcionarios. Si los revelaba, podría destruirlo. Pero, ¿estaba dispuesta a traicionar a su propia sangre? El dilema moral la atormentaba. Un conflicto interno que la mantenía despierta. Al amanecer, tomó una decisión preliminar: hablaría con un periodista amigo. Era el primer paso hacia una venganza que cambiaría todo. Pero ignoraba que Laura tenía sus propios secretos. Unos que pondrían a prueba su lealtad. Los días siguientes fueron un remolino de emociones para Ana. Se mudó oficialmente con Laura. Pero el pequeño apartamento se sentía como una cárcel comparado con la libertad que había conocido. Javier cortó todo apoyo financiero, tarjetas de crédito bloqueadas, cuentas congeladas. Ana, por primera vez en su vida, tuvo que preocuparse por el dinero. Laura trabajaba como profesora en una escuela pública, ganando lo justo para sobrevivir. Y ahora compartían gastos. Esto nos hará más fuertes, decía Laura. Pero Ana veía el estrés en sus líneas de expresión. En el bufete, los rumores circulaban. Colegas la miraban con lástima o curiosidad malsana. España, a pesar de sus leyes progresistas sobre matrimonio igualitario, aún albergaba bolsillos de conservadurismo, especialmente en círculos elitistas. Ana sintió la presión social en cada mirada, en cada comentario susurrado. Una tarde, se reunió con su periodista amigo, Pablo, en un café discreto en la Gran Vía. Si tienes pruebas, puedo exponerlo, dijo Pablo, excitado por la posibilidad de un escándalo. Ana dudó, sus manos temblando al sostener la carpeta con documentos que había copiado en secreto años atrás. Eran evidencias de evasión fiscal en las empresas de Javier. Revelarlo significaba no solo venganza, sino potencial prisión para su padre. ¿Estás segura?, preguntó Pablo. Ana asintió. Pero dentro, el conflicto rugía. ¿Era esto justicia o mera revancha? Al volver a casa, encontró a Laura hablando por teléfono en voz baja. Cuando colgó, su expresión era culpable. ¿Quién era?, preguntó Ana. Laura vaciló. Mi ex. Elena. Solo quería saber cómo estaba. Ana sintió un pinchazo de celos, pero lo descartó. Tenían problemas más grandes. Esa noche, recibieron una visita inesperada: Isabel, la madre de Ana, con los ojos hinchados por el llanto. Suplicó: vuelve, hija. Tu padre está sufriendo. La familia se desmorona. Ana, con el corazón partido, la abrazó. Mamá,
No puedo negar quién soy. Isabel miró a Laura con desprecio disfrazado de preocupación. Ella te está influenciando. Esto no es natural. Laura se mantuvo en silencio. Pero Ana vio el dolor en sus ojos. Después de que Isabel se fue, la tensión explotó. ¿Por qué no la defendiste?, acusó Laura. Ana, exhausta, respondió, es mi madre. Fue su primera gran pelea. Llena de reproches y lágrimas. Al día siguiente, Ana entregó los documentos a Pablo. Hazlo, dijo. Pero en el camino de vuelta, el remordimiento la asaltó. ¿Qué precio pagaría su familia? Javier. Meanwhile, no se quedaba quieto. Contrató un detective para vigilar a Ana, buscando cualquier debilidad. Descubrió que Laura tenía un pasado turbulento, una relación abusiva con Elena, quien ahora amenazaba con revelar detalles embarazosos. Javier vio una oportunidad. Contactó a Elena, ofreciéndole dinero para que interfiriera. Elena, resentida por el abandono de Laura, aceptó. Pronto, Elena apareció en el apartamento, fingiendo preocupación. Laura, necesitamos hablar, dijo. Ana, al verlas, sintió una traición inminente. Laura juró que era solo Cloucher. Pero Ana dudaba. El conflicto interno de Laura emergió, amaba a Ana. Pero Elena representaba un pasado seguro. Heterosexual. Aceptado por la sociedad. Esa noche, Laura confesó a Ana sobre el abuso de Elena. Pero omitió el contacto reciente instigado por Javier. Ana, sintiéndose traicionada, se alejó emocionalmente. Meanwhile, Pablo publicó el artículo. El escándalo estalló, portadas de newspapers gritaban sobre corrupción en el Imperio Mendoza. Javier, furioso, supo inmediatamente que era Ana. La llamó, me has destruido. Ingrata. Ana, con voz temblorosa, respondió, tú me destruiste primero. Pero el triunfo era amargo. Su madre cayó en depresión. Y sus hermanos la repudiaron. Laura, al ver el caos, cuestionó su relación. ¿Vale la pena todo esto? Ana, sola en su dolor, se preguntó lo mismo. El alto precio de la autenticidad se hacía evidente. Y las grietas en su amor comenzaban a aparecer. El escándalo consumió Madrid. Javier Mendoza, antes intocable, enfrentaba investigaciones fiscales. Su imperio tambaleaba. Acciones caían en picado. Ana observaba desde Efar. Pero él no traía paz. En cambio, la culpa la devoraba. ¿Había ido demasiado lejos? Laura, meanwhile, lidiaba con sus propios demonios. Elena, pagada por Javier, la acosaba con mensajes, recordándole su vida normal anterior. Vuelve conmigo. Y todo esto acaba. Decía. Laura resistía. Pero la presión social la agobiaba. En España, donde el orgullo familiar es sagrado, su relación con Ana era vista como una rebelión. Una noche, en una cena con amigos progresistas, Ana defendió su amor públicamente por primera vez. No es una elección, es quien soy, declaró. Los aplausos fueron tibios, incluso entre liberales. Había juicios sutiles. Al volver,
Laura explotó. Estás obsesionada con vengarte de tu padre. ¿Y nosotras? Ana. Herida. Contraatacó. Tú no entiendes el rechazo que sufro. La pelea escaló, revelando resentimientos profundos. Laura admitió sentir envidia por el privilegio de Ana. Mientras Ana acusaba a Laura de no comprometerse lo suficiente. Se separaron esa noche. Laura durmiendo en el sofá. Al día siguiente, Javier convocó una reunión familiar sin Ana. Isabel, debilitada, suplicó por reconciliación. Los hermanos, temiendo perder su herencia, presionaron a Javier para que perdonara. Pero él, obstinado, refusó. Secretamente, planeaba contraatacar, demandar a Ana por difamación, usando el detective para fabricar evidencia. Ana, al enterarse por Pablo, entró en pánico. Necesito pruebas contra él, dijo. Pablo la ayudó a hackear emails viejos, un acto moralmente gris que Ana justificaba como supervivencia. Descubrió más. Javier había ocultado un afer extramatrimonial. Padre de un hijo ilegítimo. Revelarlo destruiría a Isabel. Ana dudó. El conflicto ético la paralizaba. ¿Cuánto daño estaba dispuesta a causar? Laura. Meanwhile, se reunió con Elena en secreto, buscando cierre. Pero Elena, manipuladora, la besó. Laura se apartó. Pero el momento de debilidad la atormentó. Al confesar a Ana, la traición fue devastadora. ¿Cómo pudiste?, gritó Ana. Laura lloró, fue un error. Te amo. Pero la confianza se rompió. Ana se fue, quedándose con Carla. Allí, reflexionó sobre sus elecciones. ¿Era su amor lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esto? La sociedad, con sus prejuicios, amplificaba cada error. Javier, enterado de la ruptura, vio victoria. Llamó a Ana, vuelve. Y todo se arregla. Ana, tentada, consideró ceder. Pero recordó los momentos con Laura, risas en la playa de Barcelona. Promesas bajo las estrellas. No podía negar su identidad. Decidió confrontar a su padre en persona. En la mansión. La escena fue intensa. Javier, envejecido por el estrés, la acusó de egoísmo. Ana replicó, tu amor condicional es el verdadero egoísmo. Isabel, presente. Finalmente habló Javier. Basta. Es nuestra hija. Por primera vez. Un atisbo de cambio. Pero Javier, herido en su orgullo, expulsó a Ana de nuevo. Fuera. Laura la esperaba. No puedo vivir sin ti, dijo. Se reconciliaron tentativamente. Pero las heridas permanecían. El alto costo de su amor se hacía cada vez más evidente. Y el clímax se acercaba. La reconciliación con Laura fue frágil, como un cristal agrietado. Ana volvió al apartamento. Pero las discusiones eran frecuentes. Cada una lidiaba con su culpa, Ana por la destrucción familiar, Laura por su momento de debilidad. La sociedad no ayudaba, amigos se distanciaban. Familiares juzgaban. En España, donde la familia es el núcleo, su elección era vista como traición. Ana perdió su trabajo, el bufete, temiendo asociación con el escándalo. La despidió. Ahora, desempleada,
Dependía de Laura. Invirtiendo roles y generando resentimiento. Siento que te arrastro conmigo, dijo Ana. Laura respondió, somos un equipo. Pero dentro. Laura dudaba. Elena seguía acosándola. Ahora con amenazas de exponer su pasado. Javier. Meanwhile. Intensificó su contraataque. Presentó la demanda por difamación, alegando que los documentos eran falsos. Ana. Con Pablo. Preparó su defensa. En el proceso. Reveló el afer de Javier. Isabel. Al enterarse. Colapsó. Hospitalizada por un ataque de ansiedad. Culpó a Ana. Has matado nuestra familia. Le dijo por teléfono. Ana. Devastada. Cuestionó todo. ¿Era su búsqueda de autenticidad egoísta? El dilema moral la consumía. Laura. Apoyándola. Sugirió terapia. En sesiones. Exploraron sus traumas, Ana. El rechazo paternal, Laura. El abuso pasado. Lentamente. Se fortalecieron. Pero el mundo exterior presionaba. Un día. En una manifestación LGTB en Madrid. Ana habló públicamente. Mi padre me rechazó por amar a una mujer. Pero no me doblegaré. El discurso viralizó, atrayendo apoyo y odio. Javier. Furioso. Cortó todo contacto con Isabel por defenderla tenuemente. La familia se fragmentó. Laura. Inspirada. Dejó su trabajo para unirse a una ONG LGTB. Pero esto trajo más inestabilidad financiera. Una noche. Elena apareció en persona. Confrontando a Laura. Javier me paga para que te convenza de dejarla. Laura. Horrorizada. La rechazó. Pero al contárselo a Ana. La rabia estalló. Mi padre está detrás de todo. Ana decidió el golpe final, revelar el hijo ilegítimo en una entrevista. Pablo la advirtió, esto es irreversible. Ana procedió. El artículo salió. Javier. Humillado. Vio su reputación destruida. Acciones colapsaron. Socios huyeron. En una conferencia de prensa. Admitió parte de la corrupción. Pero culpó a Ana de manipulación. La opinión pública se dividió, algunos veían a Ana como heroína. Otros como traidora. Isabel. Recuperada. Eligió lados, se divorció de Javier y buscó reconciliación con Ana. Te apoyo. Hija. Fue un momento de despertar para Ana. Pero amargo. Laura. Meanwhile. Enfrentó su propia crisis, Elena filtró fotos antiguas. Exponiendo su pasado. La ONG la despidió temporalmente. Laura. Quebrada. Confrontó a Ana, todo por tu venganza. Ana. Arrepentida. Prometió parar. Juntas. Se mudaron a Sevilla. Buscando un nuevo inicio. Pero el daño estaba hecho. Javier. Solo y arruinado. Reflexionó sobre sus prejuicios. ¿Había valido la pena? Ana y Laura reconstruyeron su amor. Pero con cicatrices. El precio de la libertad era alto. Y las elecciones controvertidas las perseguían. En Sevilla. Ana y Laura intentaron reconstruir sus vidas. Ana encontró trabajo en una firma pro bono defendiendo derechos LGTB. Mientras Laura se unió a una asociación similar. El cambio de ciudad trajo paz temporal,
lejos del caos madrileño. Pero las noticias seguían, Javier. En quiebra. Vendió la mansión. Isabel se mudó con Ana temporalmente. Un gesto tentativo. Perdóname por no apoyarte antes, dijo Isabel. Ana, con lágrimas, la abrazó. Era un paso hacia la curación familiar. Sin embargo, Javier no cedía. En una carta, la desheredó oficialmente. Pero admitía, quizá me equivoqué. Ana lo leyó con emociones mixtas. ¿Era arrepentimiento genuino o manipulación? Laura la animó a ignorarlo. Su relación, fortalecida por las pruebas, floreció en pequeños momentos, paseos por el Alcázar. Cenas románticas. Pero las sombras persistían. Amigas les contaban de discriminación en el trabajo, recordándoles la lucha societal. Una noche, Ana recibió una llamada de Pablo. Javier intenta reconstruir su imperio con socios dudosos. Ana, tentada a intervenir, resistió. Había aprendido que la venganza perpetua destruía más que sanaba. En cambio, se enfocó en activismo, organizando talleres sobre aceptación familiar. Laura, orgullosa, la apoyaba. Pero un día, Elena reapareció. Ahora arrepentida. Fui usada por tu padre, confesó a Laura. Laura, perdonando la Parschelli, cerró ese capítulo. El encuentro trajo cierre, pero reavivó dudas en Ana. ¿Podía confiar plenamente? En una terapia conjunta. Exploraron, Ana admitió su impulsividad. Laura su vulnerabilidad. Emergió más fuertes, pero conscientes de la fragilidad. Javier, meanwhile, enfrentó juicio por corrupción. En el tribunal, Ana testificó honestamente, sin exagerar. Javier, viéndola, mostró un atisbo de remordimiento. Tras la sentencia multa y Probaschen se acercó, hija. Lo siento. Ana, conmocionada, no lo perdonó inmediatamente. Necesito tiempo. Fue un momento pivotal, el despertar de Javier a sus prejuicios. Forzado por las consecuencias. La familia comenzó a sanar lentamente, cenas awkward. Conversaciones profundas sobre aceptación. Ana y Laura, al centro, navegaban los cambios. Pero el viaje había costado, amistades perdidas, carreras alteradas, corazones heridos. En reflexión, Ana se preguntaba si sus decisiones fueron correctas. El amor triunfó. Pero, ¿a qué precio? La sociedad española, evolucionando, aún tenía camino por recorrer. Al final, Ana y Laura se casaron en una ceremonia íntima, símbolo de su resiliencia. Isabel asistió. Javier no. Era un final agridulce, lleno de lecciones. Fue justo que Ana expusiera los secretos de su padre para afirmar su identidad. ¿O debería haber buscado un camino menos destructivo?